Ahí les habrá salido un cartelito, nada. No, no pasa nada. Ok. Y bueno. Bueno, entonces damos comienzo a la tesis del Miguel Ángel Barros, licenciado y especialista de la maestría también. Su nombre es Predicción de secuencias de inserción en genomas bacterianos mediante algoritmos de Machine Learning. Bueno, están presentes los tres jurados, el doctor Diego Faxone, la doctora Sonia Gómez y el doctor Marcelo Soria, sus directores y bueno, el mismo Miguel Ángel que va a exponer. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ante todo, muchas gracias a todos, tanto a la maestría, bueno, por coordinar la presentación y también gestionar el tema de las correcciones y, bueno, obviamente a los jurados por las devoluciones y por los feedbacks y también a mi director y codirector. Bueno, como dijo María Elena, el título de la presentación es Predicción de secuencias de inserción en genomas bacterianos mediante algoritmos de Machine Learning. Bien, esta va a ser un poco la estructura de la presentación. Al principio me gustaría brindar algunas definiciones respecto a las secuencias de inserción, luego plantear el objetivo del trabajo, comentarles acerca de los materiales y métodos, cuáles fueron las metodologías que se usaron, cómo se diseñaron los conjuntos de datos, cómo fue el diseño experimental, las etapas, qué metodologías aplicamos y cómo validamos resultados. En realidad, qué métricas usamos para validar resultados. En la sección de resultados me gustaría mostrar cuáles fueron los números obtenidos sobre las diferentes fases, bueno, y luego la conclusión y las perspectivas a futuro. Bien, como les decía, me gustaría comenzar con algunas definiciones que son claves. En primer lugar, la definición de secuencia de inserción. Son elementos genéticos móviles que pueden desplazarse desde un segmento de DNA hacia otro mediante mecanismos de escisión de la cadena de DNA e integración. Estos movimientos o mecanismos proveen a la bacteria, en este caso estamos hablando siempre de organismos de bacterias, de organismos bacterianos, proveen a la bacteria de una mejor adaptación hacia diversos ambientes hostiles. El mecanismo principal que gobierna este tipo de movimientos se llama transferencia genética horizontal, THG, en las siglas, y es un poco la responsable de que se puedan mover estos elementos genéticos entre bacterias. Por eso, de alguna manera, lo que hace es favorecer la dispersión de genes que pueden estar, por ejemplo, vinculados a resistencia antibiótica. Y este es el motivo por el cual confiere a la bacteria ciertos atributos que pueden llegar a favorecer la adaptación a diversos ambientes hostiles. Con respecto a la parte estructural de la secuencia de inserción, es importante notar que son elementos transponibles cortos, ¿sí? Van de 0,5 a 2 kilobases. Es importante entender que una kilobase corresponde a 1000 pares de bases. Eh, y un punto crucial dentro de estos elementos transponibles, ¿sí? Es que la secuencia de inserción portan una enzima que va a favorecer su autodesplazamiento. Es decir, la enzima esta se denomina transposasa y está inserta dentro de la estructura de la secuencia de inserción. Una secuencia de inserción en sí está flanqueada por secuencias repetitivas, palindrómicas, invertidas, que van a ser luego reconocidas por la enzima que porta la misma secuencia de inserción. Entonces, un poco para favorecer y el entendimiento, acá estoy mostrando lo que sería la estructura de una secuencia de inserción. Estas son básicamente dos hebras de ADN complementarias, pero la secuencia de inserción, la estructura de la secuencia de inserción está marcada en el color azul. Entonces, como ven, toda la secuencia de inserción está conformada en los flancos, es decir, en los extremos terminales, por las secuencias repetitivas, se llaman izquierda y derecha, ¿sí? Respectivamente, en la parte izquierda de la pantalla y en la parte derecha tenemos las secuencias terminales, y en el medio está localizada la transposasa. Esta transposasa, como decíamos, es clave
porque la transposasa es una recombinasa sitio específica que lo que va a hacer básicamente es el genoma objetivo en donde se quiera insertar la secuencia de inserción, mediante las secuencias terminales es posible que esta transposasa la reconozca y luego, digamos, promueva el mecanismo de escisión o corte de ese ADN target y luego la integración. Entonces eso es un poco cómo está constituida una secuencia de inserción, a grandes rasgos. Bien, ahora me gustaría pasar a la parte del objetivo del trabajo. El objetivo puntual y general de este presente trabajo es desarrollar una herramienta bioinformática que nos permita detectar secuencias de inserción. Lo que usamos, la fuente de datos que usamos fueron secuencias genómicas, particularmente de genomas bacterianos. A nivel específico, lo que buscamos fue generar un algoritmo basado en aprendizaje automatizado o machine learning que sea capaz de predecir y poder detectar estas secuencias de inserción. El segundo objetivo, digamos, específico que tuvimos fue poder desarrollar una herramienta de validación, es decir, poder ser capaces de, una vez que ya se detectó mediante algoritmos de machine learning, es validar cómo podemos saber si es una secuencia de inserción o no. Y como tercer y último objetivo, lo que buscamos es reducir el costo computacional al momento de llevar a cabo este reconocimiento de secuencia de inserción. Nosotros lo que usamos para contrastar fue el método Gold Standard, que se usa hoy por hoy para detectar secuencia de inserción, que es el algoritmo de alineamiento que se denomina BLAST. Bien, en cuanto a los materiales y métodos, acá me gustaría hacer, digamos, hincapié y bastante claro en cómo diseñamos el experimento, ¿sí? Lo conformamos en 2 etapas secuenciales, es decir, primero y sobre todo la etapa 1, que fue donde básicamente buscamos al mejor algoritmo en términos de rendimiento, y luego una vez que encontramos ese algoritmo más estable en términos de los valores que nos arrojaba al momento de clasificar, lo que hicimos fue desplegar ese algoritmo sobre sobre un pool completo de genomas completos de una especie bacteriana conocida. Entonces, un detalle que me gustaría compartirles es cuáles fueron los conjuntos de datos utilizados en las diferentes etapas. Entonces, como decíamos, primero, en la etapa 1 lo que buscábamos era encontrar el mejor algoritmo de clasificación, pero luego a su vez añadimos una etapa más de validación, que denominamos justamente validación, que en esta etapa fue donde nosotros lo que hicimos fue, una vez encontrado el algoritmo en la etapa previa de entrenamiento y testing, lo que queríamos hacer era someter a dicho clasificador a un conjunto de datos al que nunca había sido expuesto previamente. Para eso lo que utilizamos fue un conjunto de datos de genomas de referencia, es decir, genomas que habían sido utilizados, o sea, y soportados por la bibliografía, y que correspondían a cepas bacterianas que habían sido utilizadas en múltiples experimentos. Cabe notar que, bueno, en la etapa de entrenamiento y testing lo que utilizamos fue un dataset pura y exclusivamente de secuencias de inserción, enriquecido con otro tipo de proteínas, ahora voy a ir al detalle. Pero bueno, esto fue lo que se buscó en la etapa inicial, en la etapa 1. Entonces, una vez que nosotros ya teníamos el algoritmo, los clasificadores probados en diferentes conjuntos de datos y sabíamos que eran estables en términos de las clasificaciones, lo que hicimos fue extender las clasificaciones y desplegarlo hacia un pool de genomas completos de la especie Escherichia coli. Los genomas estos eran completos y cerrados. Entonces, yendo al primer conjunto de datos que utilizamos, que correspondía a secuencias de inserción, lo que utilizamos fue una base de datos de secuencias de inserción pura y exclusivamente bacterianas, denominada ESFinder. Tiene aproximadamente 40 años y hoy por hoy está todo el tiempo siendo actualizada y con soporte, con lo cual, si uno necesita buscar la referencia de una determinada secuencia de inserción, digamos, el gold estándar que hay en términos de datos es ESFinder para bacterias, ¿no? Cabe notar que las secuencias de inserción que están, digamos, en ese repositorio están todas en formato FASTA, con lo cual hubo que generar un script en Python para de alguna manera representar ese formato FASTA a un formato tabular o de tipo de tabla SQL,
donde el esquema lo ven sobre la izquierda, ¿sí? Donde teníamos la descripción de la secuencia per se, ¿sí? Que constituían una cadena de aminoácidos, perdón, y su anotación, ¿sí? La anotación por defecto que tenía la secuencia de inserción en la base de datos. Pero ahora bien, ahí ya teníamos lo que sería el dataset 1, digamos, completo con secuencias de inserción. Pero por otro lado necesitábamos buscar secuencias de proteínas que no correspondieran a secuencias de inserción a modo de poder entrenar el clasificador. Fue ahí cuando nos dirigimos hacia Protein Data Bank, que es básicamente una base de datos de proteínas, con la única condición o el único filtro que aplicamos fue remover todas las proteínas que no fueran recombinasas o que no fueran secuencias de inserción, para que, bueno, para lograr contrastar los datos versus las secuencias de inserción. Entonces lo que hicimos después fue básicamente complementarlos, estas dos fuentes de datos, y generar un único dataset, que va a ser el dataset que tenemos sobre la derecha. Ese es el esquema resultante, donde tenemos el ID de la secuencia, para saber, bueno, cómo era el nombre de la secuencia, cuál era la identificación de esa secuencia, la secuencia aminosídica que correspondía a esa determinada secuencia, y después asignamos la variable target o la variable dependiente en términos estadísticos, donde si correspondía a una secuencia de inserción, le asignamos el valor de 1, y si no correspondía a una secuencia de inserción, se le asignó el valor de 0. Cabe notar que la distribución de la variable dependiente en este caso fue de tipo balanceada, es decir, teníamos 50% de secuencias de inserción versus 50% de secuencias que no correspondían, o mejor dicho, eran de otro tipo de proteínas. Entonces este fue el dataset de trabajo con el que iniciamos todos los experimentos. En cuanto a los genomas de referencia o los datos de validación, como decíamos anteriormente, correspondían a cepas bacterianas bien reconocidas y soportadas por publicaciones. Nosotros en este caso, acá estamos, digamos, mostrando no solo la especie, sino también la cepa y los números de acceso a GenBank. Las descargamos de GenBank, las procesamos en el sentido de que queríamos también formar estos datos tabulares para que después el algoritmo pueda correr y ejecutar las clasificaciones. Y bueno, lo que usamos fue Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Entonces, estos fueron de nuevo los genomas de referencia a los cuales no utilizamos durante el entrenamiento del algoritmo. Bien. Entonces, ¿cómo planteamos nosotros todo el procesamiento de secuencias y las clasificaciones? Lo primero que me gustaría mencionar es que usamos 6 clasificadores de Machine Learning: regresión logística, Random Forest, XGBoost, LGBM, SGD y SVM. Todos ellos son de tipo supervisado. Es decir, se entrenaba al clasificador con un conjunto de datos y luego se dejaba un conjunto de datos, digamos, entrenar al clasificador asignándole una clase, es decir, el algoritmo durante el entrenamiento sabía cuál era la clase, y después se dejaba un segmento de datos de registros libres para que ejecutara las clasificaciones, y en función de ese patrón se podía observar el rendimiento del clasificador. Pero bien, lo que es importante notar es que nosotros establecimos 6 rutinas, 6 porque correspondían a cada uno de los clasificadores. Entonces la rutina, o pipeline, consiste básicamente en, digamos, integrar diversos algoritmos y generar clasificaciones. Esto nos permitía hacer 2 cosas puntuales. La primera es setear o, digamos, probar diferentes valores de parámetros en los diferentes algoritmos que utilizamos, y a su vez ir evaluando, digamos, la métrica que teníamos para saber si esos valores eran óptimos o no para el tipo de problema. Era, bueno, las métricas que utilizamos que ahora las voy a detallar, que fueron básicamente accuracy, sensitividad y sensibilidad. Pero bueno, lo importante entender acá es que en cada una de estas rutinas había 3 eventos principales. La primera era la extracción de atributos, la segunda, reducción de dimensiones, y la última, clasificación. Cabe notar que nosotros usamos acá el marco de trabajo denominado scikit-learn, que está disponible en Python de manera de open source. Entonces, bueno, el primer desafío al que nos encontramos era obtener una representación matemática de esa secuencia que estábamos obteniendo.
Como ustedes saben bien, las secuencias corresponden en secuencias aminoácidicas y nosotros lo que queríamos hacer era obtener una matriz de datos de tipo numérica para que luego se la podamos pasar como datos de entrada a un clasificador. Entonces lo que hicimos fue trabajar en lo que se llamaba la etapa de extracción de atributos utilizando un algoritmo que se llama Count Vectorizer, que básicamente lo que hace es vectorizar, ¿sí? O sea, transformar en un vector las secuencias que yo le paso de entrada. Ahora bien, habían tres parámetros principales dentro de este algoritmo que nosotros tuvimos en cuenta, que fueron bueno, el nombre se llama MaxDF, ¿sí? El tipo de dato que nosotros estábamos pasando, y a la vez el rango de los n-gramas o de los cameros que íbamos a obtener. En otras palabras, lo que hace Count Vectorizer es segmentar una secuencia que nosotros le estamos pasando y transformarlo a números. Entonces, teniendo una secuencia de aminoácidos de una longitud determinada, lo que hace Count Vectorizer es generar múltiples subcadenas o substrings de esa cadena inicial de entrada, ¿sí? Entonces, a través de este MaxDF, que era básicamente la longitud de esa subcadena que estábamos obteniendo, justamente lo que hacíamos era setear ese parámetro para decir, bueno, queremos longitudes con este determinado número. En términos de text mining, lo que genera este Count Vectorizer son n-gramas, y en términos más por ahí biológicos son cameros, ¿sí? Después, bueno, utilizamos la frecuencia también, tiene un parámetro que se llama, que controla la frecuencia, que es básicamente un umbral, un parámetro umbral a partir del cual, si ese término extraído sobrepasa esa secuencia, o esa frecuencia, perdón, es considerado como o sea, no es considerado, porque lo que busca el algoritmo ahí es omitir la redundancia de información y solamente obtener esos cameros que de alguna manera tengan varianza o alguna información que sea útil al momento de la clasificación. Entonces, bien, una vez explicados los parámetros de Count Vectorizer, pasamos a la fase de descomposición en vectores singulares. Esto es reducción de dimensiones. En el paso anterior, el resultado de Count Vectorizer es una matriz esparsa o una matriz rala, es decir, una matriz con muchos ceros en el medio y de una longitud variable. Entonces nosotros lo que queríamos de alguna manera es poder comprimir, ¿sí?, esa matriz de entrada, capturando la mayor cantidad de varianza posible y utilizar esa matriz compresa como datos de entrada para el algoritmo de clasificación. Para eso lo que usamos fue descomposición en vectores singulares. En primer término, porque bueno, nos permitía trabajar con una matriz de entrada de tipo rala o esparsa. Y en segundo término, porque habíamos visto ya en la literatura que tiene buenos resultados en términos de secuencias aplicados ya sea a genómica o a proteómica. Esto básicamente lo que hace es descomprimir una matriz de entrada en K factores ortogonales que después nos va a permitir aproximar la matriz de salida mediante combinación lineal, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que obtenemos es una matriz compresa capturando mucha varianza, ¿sí? Cuando más varianza tenemos, más valor le estamos extrayendo a los datos, en estos casos secuencias. Y luego, por último, con esa matriz de salida de SVD, por sus siglas, lo que hacíamos era una clasificación, ¿sí?, con estos algoritmos clasificadores. Cabe notar que en esta etapa nosotros utilizamos la búsqueda de parámetros de manera aleatoria. Sabíamos por la bibliografía que este tipo de búsqueda de parámetros versus la búsqueda secuencial tiene mejores resultados es decir, con esto que quiero decir, nosotros pasábamos una lista de parámetros, en realidad de valores para los parámetros. En el caso por ejemplo, de SVD, el parámetro es K, si es las columnas que quiere obtener de salida, y el algoritmo luego ejecutaba toda la rutina y nos devolvía un resultado. Entonces, nos devuelve el resultado sabiendo cuáles fueron los parámetros óptimos para esa ejecución. Esto, de nuevo, se hizo de manera aleatoria, es decir, pasamos un set de parámetros y el algoritmo y la rutina se iban estableciendo de manera aleatoria los valores para los diferentes parámetros. Y la validación la hicimos mediante validación cruzada en 5 campos. Es decir, todo el registro de datos de entrada se divide en 5. Entonces, digamos que el 1 se deja, por ejemplo, para validación y los otros 4 se dejan para entrenamiento. Eso es en una iteración. En la segunda iteración cambia el set de testeo
¿sí? El orden del set de testeo y se entrenan los otros dos. Es decir, si tenemos un conjunto de datos de 100 registros, se dividen, perdón, se dividen en 20, y bueno, lo que en esos segmentos de 20 registros, lo que se va haciendo es una aleatorización del orden para testeo. Eso de alguna manera previene el sobreajuste sobre los algoritmos de clasificación. O nos da una idea. Entonces, ¿qué pasa? Luego de todas las iteraciones, lo que se hace con el resultado final es promediar y saber cómo nos dio, ¿sí? en todas las iteraciones, con lo cual es una buena manera de validar resultados cuando se está trabajando con un algoritmo de clasificación. Ahora bien, la última etapa, que fue la etapa sobre los genomas completos, una vez que nosotros ya teníamos el mejor algoritmo en términos de clasificación, lo que buscamos fue desplegarlo sobre genomas completos en Escherichia coli. Acá lo que se hizo fue básicamente diseñar un scrapper, ¿sí? Para descargar los genomas de GenBank de manera automatizada. Esos genomas se descargaban a directorios locales. Entonces, cada genoma que se descargaba generaba un directorio local. El software lo que hacía era pasar por cada uno de los directorios que se generaban con el nombre del genoma descargado, se generaba la clasificación, se generaba un reporte, ¿sí? Se identificaban las secuencias clasificadas como falsos positivos y falsos negativos, y después lo que hicimos fue implementar el algoritmo de BLAST, ¿sí? Para poder identificar sobre esas cadenas falso-positivas cuál era el resultado luego de la alineación. Cabe mencionar que todo este proceso nosotros lo hicimos con un ordenador, con un procesador i7 de 16 GB de RAM. Bueno, acá en la izquierda, en el cuadro de la izquierda tenemos, perdón, en el cuadro de izquierda tenemos un poco la rutina que hicimos en el despliegue, donde teníamos, una vez que teníamos el genoma del directorio local, lo clasificábamos y lo alineábamos. Y sobre la derecha tenemos un cuadro que hace referencia al algoritmo de BLAST, que como ustedes bien conocen, es un algoritmo cuya heurística es el alineamiento, ¿sí? Y acá los criterios que utilizamos fueron los criterios estándares para determinar si es una secuencia de inserción o no, que es donde nosotros estamos interesados, donde la cobertura del alineamiento fue mayor o igual al 70% y la identidad mayor al 30%. Una cosa que es importante resaltar es que nosotros utilizamos el paquete BioPython, que es un paquete que nos permite ejecutar varias funcionalidades, varios programas, de hecho, bioinformáticos, inserto en cualquier programa o script de Python, con lo cual es muy flexible y hace la tarea más sencilla, porque en vez de abrir una terminal sobre una secuencia determinada y obtener los resultados, nos permitía de alguna manera incrustar estos procesos dentro de nuestro software. Y bueno, por último, las métricas que usamos de evaluación de clasificación. Como gold estándar en una clasificación fue accuracy, en este caso lo usamos porque, bueno, en nuestra primera etapa nosotros estábamos trabajando con un dataset balanceado, con un conjunto de datos donde la variable dependiente tenía la misma distribución entre las dos clases. Luego, como se trata de algún modo de un método de identificación, decidimos incluir las métricas de sensibilidad y especificidad, teniendo en cuenta que la sensibilidad nos va a describir o nos va a ponderar en este caso los falsos negativos, y como contrapartida la especificidad nos está, digamos, de alguna manera dando visibilidad acerca de la proporción de falsos positivos generados. En el término de nuestro problema, un falso positivo era aquellas secuencias que fueron clasificadas por el sistema como que eran de inserción, pero que según la notación por defecto no eran secuencias de inserción. Y en falsos negativos era la situación contraria, era cuando el clasificador decía no son secuencias de inserción, pero que en realidad sí lo eran. Y bueno, y después también decidimos incluir el score F1 o F1 score, que básicamente nos fue útil particularmente sobre la etapa de validación, porque estábamos contando con genomas de esas seis cepas que nombré recientemente, perdón, 5 cepas,
y en la cual la variable dependiente en este caso está en muchísima menor proporción, es decir, la distribución de la variable dependiente tenía un desbalance marcado. Ahora vamos a ver bien en términos numéricos cómo era esa distribución, pero F1 nos ayudó de hecho a capturar mejor y a validar mejor los resultados que estábamos obteniendo. Y eso es por la naturaleza de la medida. El F1 score es básicamente es un promedio armónico entre las medidas de sensibilidad y precisión, que nos permite de alguna manera mitigar ese efecto de los valores que hay sobre la clase sobre representada, en este caso las proteínas que no correspondían a la secuencia de inserción, y de alguna manera nos da una métrica global del resultado en clasificación. Bien, ahora vamos a pasar a la etapa de resultados. Ok, acá como van a ver, o sea, tenemos dos tablas. Sobre la izquierda tenemos los resultados del algoritmo Count Vectorizer, o en otras palabras, la obtención de los n-gramas. Y sobre la derecha tenemos la reducción de dimensiones. Entonces, acá, primero lo que quiero establecer es que sobre la izquierda de ambas tablas tenemos los pipelines o las rutinas, que están numerados en función del algoritmo de clasificación que se introdujo en esa rutina. Y después tenemos los valores óptimos para cada uno de los parámetros que mencionábamos recién. O sea, en Convectorizer, por ejemplo, vemos para Analyzer, que bueno, en todos sus casos que correspondían a caracteres. El rango de n-gramas obtenido siempre fue de 2 a 3, y la frecuencia varió entre 0.025, 0.25, 0.75 y 1. Pero bueno, acá lo importante es notar la cantidad de atributos extraídos sobre la última columna, en la tabla de la izquierda. Como ven, tenemos acá, por ejemplo, que el algoritmo, el pipeline 1, se obtuvieron 9.830 atributos, ¿sí? Y como contrapartida en XGBoost tenemos 431 atributos extraídos. ¿Esto qué nos quiere decir? Claramente hay una diferencia significativa en el número de atributos extraídos, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver en la segunda tabla, cuál fue el efecto de ese número de atributos extraídos. En la tabla de la derecha tenemos del esquema casi igual, ¿sí? Donde tenemos la rutina, el número de atributos extraídos del paso anterior, porque acuérdense que en términos cronológicos siempre recibíamos los datos luego de aplicar Count Vectorizer. Luego lo que hacíamos era aplicar una técnica de reducción de dimensiones, que en este caso fue SVD, y el parámetro que buscamos acá es el valor de K. El valor de K es básicamente cuántas columnas buscamos en la salida, es decir, con cuánto quiero que me quede mi dataset final luego de aplicar esa metodología. Y algo importante a tener en cuenta que nosotros lo que buscamos es obtener la mayor cantidad en términos porcentuales de la varianza explicada, ¿sí? Entonces, como van a poder ver, para el pipeline 1, la cantidad de atributos extraídos, es decir, la cantidad de datos de entrada para SVD va a ser de 9.830, el valor de salida luego de SVD fue de 100, y la varianza explicada fue de 68.87, la cual fue bastante modesta si la comparamos, por ejemplo, con XGBoost, donde la cantidad de atributos extraídos fue de 431, el número de valores, el número de columnas de salida o de parámetro K fue de 85, pero la cantidad de varianza que pudimos obtener luego de la metodología fue 81.67. Esto, digamos, es un buen valor obtenido, porque teniendo en cuenta la cantidad de atributos que extraemos o que van entrando hacia SVD, y teniendo en cuenta la salida, la cantidad de varianza explicada que pudimos obtener fue realmente buena. Y otro punto a tener en cuenta es que no siempre no siempre es bueno tener muchos valores de K, porque de alguna manera estamos introduciendo muchísimas variables más al algoritmo de clasificación. Siempre se habla de tratar de conservar un algoritmo lo menos complejo posible, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza de los diferentes algoritmos probados. Entonces, un poco un plot que me gustaría compartir, que observamos en el diseño mientras corríamos los resultados, teníamos los resultados, es la varianza versus el número de componentes, es decir, la varianza versus el número de valores K, ¿sí? Entonces, como van a ver acá, tenemos una recta uniforme.
Y este efecto se da porque no siempre que aumentemos el número de componentes de salida, o dicho de otro modo, siempre que aumentemos el número de componentes de salida, vamos a poder capturar más varianza. Y la respuesta es sí, porque lo que está haciendo es justamente, está trabajando, entre comillas, está trabajando menos ese algoritmo de compresión de datos. Entonces eso lo podemos ver, volviendo a los resultados, lo podemos ver, por ejemplo, en el pipeline 4, donde en la IGBM entran 539 atributos y el valor de cada salida es de 400. Pero estamos capturando una varianza de 99%. ¿Eso es bueno? Y la verdad que no sé si es óptimo porque realmente la reducción que estamos haciendo de dimensiones no es significativa. Vuelvo a poner el caso de XGBoost. Están entrando 431 variables y estamos obteniendo 85 número de componentes, capturando una buena cantidad de varianza. Bien. Entonces ahora vamos a ir seguimos en la etapa de testing, aún no validamos, todavía no desplegamos. Lo que hicimos fue básicamente obtener las métricas en clasificación. Como ven acá, tenemos la sensibilidad, tenemos algoritmos, ¿sí?, de clasificación versus el resto de las métricas. Entonces, como ven acá, en términos generales, los resultados fueron aceptables. Todos mayor al 90%. Sin embargo, hay una métrica que nosotros decidimos incluir, que fue clave y crítica para el tipo de diseño que nos planteamos, que fue el tiempo. ¿Por qué digo que es crítica? Porque nosotros después, esto se hizo estos resultados obtenidos son de nada más que aproximadamente 1600 secuencias. Nosotros sabemos que después lo que queríamos hacer era desplegar el modelo hacia diferentes genomas, donde los genomas constan, o sea, cada especie consta de más de 1000 genomas, en el caso de lo que queríamos, cada especie bacteriana, ¿no? Entonces sabíamos que el tiempo era un factor crítico al momento de desplegar en esa cantidad de genomas. Entonces, como por ejemplo, vemos que Random Forest tomó 1108 segundos, ¿sí?, para realizar las clasificaciones. Como contraparte, tenemos también el ejemplo de SBM, el cual está muy soportado en la literatura actualmente. De hecho, perdón, está si uno busca clasificadores tanto en genómica como en proteómica, SBM es uno de los algoritmos más populares, pero a nosotros nos demandó 504 segundos, lo cual era significativo cuando lo comparamos, por ejemplo, con XGBoost, donde solamente nos tomó 15 segundos realizar las ejecuciones. Entonces, este fue un factor clave al momento de seleccionar nuestro algoritmo para poder desplegarlo. Entonces ahora, una vez terminada esa etapa, lo que pasamos fue a la validación sobre genomas de referencia, es decir, genomas de cepas bacterianas bien conocidas. Y acá, en esta tabla, me gustaría mostrarles cuál fue la proporción de la variable dependiente, es decir, de secuencia de inserción sobre genomas. Como ven, en las diferentes cepas no supera el 2%. Por ahí, en términos numéricos, el caso más drástico es el de Pseudomonas aeruginosa PAU1, que tiene 6 secuencias de inserción sobre 5570 genes, o sea, son 5570 otras secuencias, con lo cual era muy difícil para el clasificador poder justamente identificar solo esas 6 secuencias. Y eso lo vemos en los resultados de sensibilidad y especificidad, sobre todo en sensibilidad. Si vemos el cuadro de la izquierda, que nos está marcando la sensibilidad, todos los algoritmos para las cepas Pseudomonas aeruginosa todas dieron 100%. ¿Por qué? Porque básicamente el algoritmo no tuvo poder para discernir cuáles eran las secuencias de inserción y cuáles no. Como contrapartida, nosotros decidimos acá incluir, como decíamos recién, la métrica F1, que sí nos permite visualizar con más criterio los resultados, porque por la naturaleza de la métrica, por cómo está constituida, y acá vemos ya resultados más aceptables, ¿sí? Obviamente sobre Pseudomonas los resultados fueron más bajos en términos de F1, pero bueno, el clasificador que ya veníamos teniendo en cuenta y que nos parecía la mejor opción al momento de desplegarlo, en función de la métrica F1 obtuvo buenos resultados. Como ven, 86.69, 87.08, 89.66 y así en las otras cepas. Entonces, también
tuvimos en cuenta el tiempo de cómputo. Realmente vemos acá claramente que SVM es uno de los algoritmos que más tiempo demanda. Como decía recién, en la literatura está bien promovido por la naturaleza un poco del algoritmo, que básicamente SVM hace uso de unas funciones que se llaman funciones de kernel, que son funciones matemáticas que permite en este tipo de datos extrapolarlos a un sistema de multidimensionalidad y así poder trazar un hiperplano para poder separar las categorías. No obstante, eso es muy costoso porque aplicar esta función matemática sobre los registros realmente demanda mucho poder en términos computacionales. Y XGBoost vemos que tomó realmente un tiempo bastante modesto para realizar las ejecuciones. Una vez tomado XGBoost, lo que hicimos fue evaluar otras métricas internas para ver también el desarrollo. Sobre la izquierda tenemos la curva ROC, sobre la derecha el gráfico de distribución de probabilidades, que esto también de alguna manera nos dejó más tranquilos. Acá lo que tenemos es la probabilidad sobre el eje de las X y tenemos la frecuencia, es decir, el recuento sobre el eje de las Y. Entonces, lo que vemos acá discretizado son cuántas secuencias, es decir, cabe notar que las probabilidades asignadas por el algoritmo van de 0 a 1. ¿Sí? El algoritmo, el punto de corte es 0.5, es decir, a partir de ser mayor o igual a 0.5, la clase está determinada como positiva, es decir, en nuestro problema como secuencia de inserción, y menor a 0.5 está determinada como que no era una secuencia de inserción. Entonces, en este gráfico que observamos acá, es justamente lo que queremos ver de un buen clasificador, es decir, ese valle bien marcado en términos de distribución de probabilidades. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos está diciendo que las secuencias de inserción, o sea, los registros positivos eran bien positivos en términos de probabilidad. Como ven, entre 0.8 y 1 es donde se alocan casi todas las probabilidades o los registros que fueron clasificados como 1. Y por el otro lado tenemos entre 0 y 0.2, tenemos casi la mayoría de los registros que fueron clasificados como negativos. Con lo cual, de nuevo, esto era un buen indicio para que estábamos en un buen camino eligiendo este algoritmo. Bien, los resultados sobre la última etapa. Acá, bueno, vuelvo a poner el gráfico de los conjuntos de datos para de alguna manera, poder entenderlo mejor. Vemos que nosotros lo que hicimos acá fue descargar los genomas y ejecutar las clasificaciones. Un punto a resaltar es el equipo que utilizamos, fue un ordenador local de tipo i7 con 16 GB de RAM. Bueno, por ejemplo, el resultado de la clasificación sobre uno de los genomas. El total de genomas para Escherichia coli, de nuevo, eran todos genomas cerrados y completos, fue de 1196 genomas. Lo que ven acá es un print de pantalla de la terminal. Nosotros decidimos agregarlo porque de alguna manera nos permitía al operador darle trazabilidad de lo que estaba pasando y los resultados que íbamos teniendo. Como ven acá, este reporte arroja la matriz de confusión. También nos da el reporte de accuracy, la medida de accuracy, la especificidad, la sensibilidad y el total de falsos positivos posibles y los falsos negativos. Entonces, esto solamente para un genoma, para una cepa particular que es CP131 Sichuan. Pero así con los 1119 genomas que logramos clasificar. Bueno, este es un gráfico que nos permite, de alguna manera, observar cuál fue la estabilidad de las dos métricas utilizadas, sensibilidad y especificidad, sobre todos los genomas. Entonces tenemos, sobre las Y, tenemos el porcentaje para esas dos métricas, y sobre las X, todos los genomas. Si bien los genomas no seguían un orden secuencial, nosotros decidimos integrar este gráfico para tener una mejor visibilidad de lo que estaba pasando y poder detectar algunos puntos que nos llamaran la atención. Esto es en Escherichia coli, y lo primero que se nota acá es la especificidad está en azul, y lo que van a ver acá es cómo el valor de la especificidad fue constante a lo largo de todos los genomas. Eso de alguna manera nos decía que fue estable el clasificador
en términos de los falsos positivos generados. Y ahora bien, respecto a la sensitividad, acá podemos ver diferentes picos para los valores, y eso nos llamó mucho la atención, porque vemos que en otras palabras, que en ciertos organismos o en ciertos genomas de la misma especie, hay una variabilidad considerable, con lo cual fue algo, de nuevo, que nos llamó mucho la atención y que decidimos inclusive ponerlo como plan a futuro para poder evaluar qué está pasando sobre esos determinados genomas. Bien, una cosa es importante resaltar sobre estos 1196 genomas ejecutados o clasificados. El tiempo de descarga fue de tan solo 40 minutos, es decir, elaboramos un script y pudimos descargar los genomas. Y el tiempo de clasificación fue de 30 minutos. 30 minutos considerando todos, es decir, los 1196 genomas clasificados. Acá tenemos en la tabla, tenemos las medidas de tendencia central para accuracy, especificidad y sensibilidad. Como van a ver, concuerda con lo que hay con lo que hay en el gráfico, ¿no? Por ejemplo, la media de accuracy es 82.45, especificidad 82.07 y la sensibilidad 85.16. No obstante, si tomamos en cuenta el desvío estándar, van a ver que para la sensibilidad es muy grande y tiene lógica porque es lo que estamos viendo en el gráfico, ¿sí? Vamos a ver esos puntos casi llegando a los 35, al 35%, con lo cual nos está hablando de justamente la variabilidad que vemos en algunas cepas. Bueno, tenemos también los valores de los percentilos, de los cuartilos, perdón, en el 75, por ejemplo, vemos que para la sensibilidad es 90.47. Pero bueno, esto de alguna manera, estas medidas solventan digamos, van a evidenciar lo que vimos, de hecho, en el gráfico. Otro resultado que me gustaría también mostrar es en cuanto a la demanda computacional que tuvo al efectuarse todas las clasificaciones. En promedio, un genoma en Escherichia coli tiene 4.500 secuencias de aminoácidos. En nuestro caso, que evaluamos o clasificamos 1.196 genomas, el total de secuencias aproximado de aminoácidos fue de 5.382.000 secuencias. Entonces acá lo que hicimos fue contrarrestar. Nosotros también hicimos la misma tarea, pero con BLAST, ¿sí? A nivel local, utilizando el mismo ordenador. El software que nosotros desarrollamos tomó, como decíamos, 30 minutos en ejecutar las clasificaciones. Por otro lado, BLAST nos demandó 60 horas, que en términos de minutos son 3.600 minutos. Lo que hicimos fue determinar una métrica para observar aproximadamente cuántas secuencias de aminoácidos se está procesando los dos sistemas. Y vimos que en el trabajo que estamos presentando se procesan aproximadamente 179.400 secuencias de aminoácidos, comparado con solo 1.496 secuencias de aminoácidos mediante BLAST. En otro modo, digamos, dicho de otra manera, en términos computacionales, podemos decir que es 120 veces más efectivo en términos de procesamiento. Entonces, esto es un dato que nosotros queríamos tener en cuenta, y de alguna manera contrastarlo contra BLAST, que es el gold estándar para alinear secuencias o para detectar secuencias. Otro dato que también nos pareció oportuno mostrar es, dado que nosotros utilizamos la misma especie en dos etapas distintas, es decir, primero en genomas de referencia usamos Escherichia coli, pero la cepa K12, pero también usamos la misma especie para despliegue. Entonces lo que hicimos fue contrastar los resultados, tanto en validación como escalado. Entonces van a ver en esta tabla el primer registro corresponde a la validación. Vemos, por ejemplo, que en términos de especificidad, el resultado no varía demasiado, es de 82.63 a 82.07. En sensibilidad va desde 90.14 a 85.15, con lo cual, para lo que significa para la etapa de escalado, representa un valor aceptable, y para accuracy tenemos 80.42 y 82.14. Es decir que, de alguna manera, podíamos estar seguros de que tenía una buena performance, un buen comportamiento en la misma especie, pero en dos situaciones diferentes.
Bien, por último, me gustaría nombrarle las conclusiones que tuvimos en el presente trabajo. Eh, Podemos decir que XGBoost nos dio resultados, observamos resultados contundentes en todas las etapas experimentales, y una prueba de esto es el cuadro que vimos recién, donde podemos contrastar los resultados para la misma especie. El software que desarrollamos tiene la capacidad de procesar aproximadamente 180.000 secuencias aminoácidas por minuto, lo cual lo hace un software bastante simple y rápido al momento de operarlo. Cabe notar que es un software que uno lo puede descargar desde un repositorio e instalarlo en cualquier ordenador portátil y ejecutarlo. Y es posible proponer, no reemplazarlo, es posible proponer como alternativa al método de BLAST, teniendo en cuenta sobre todo que evaluamos que tiene una cierta consistencia y que además, la verdad, es bastante rápido al momento de ejecutarlo. No obstante, somos conscientes también que tenemos algunas perspectivas hacia futuro. No solo, el siguiente paso es no solo quedarnos con los datos de Escherichia coli, somos conscientes que también, y tenemos ganas también de desplegar el clasificador en otras especies, por ejemplo, pseudomonas, otras especies bacterianas, utilizando el mismo abordaje, ya que está entrenado el clasificador. Mejor dicho, uno cuando se descarga el software, ya lo proveemos con el clasificador entrenado, con lo cual directamente lo que hay que hacer es bajar la base de datos que uno está interesado en clasificar, de genomas bacterianos. Y bueno, y también llevar a cabo el estudio sobre esos genomas en Escherichia coli que observamos mediante el plot, que tenían variabilidad para los resultados puntualmente de sensibilidad. Bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muy linda presentación. Bueno, vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Acá, los jurados. No sé, Sonia, Marcelo, Diego, pueden proponerse. ¿Quién quiere comenzar? No sé, decidí vos, María Elena. Sí, Tira la moneda. No, ustedes, no sé, Sonia, Marcelo, Diego, ¿quién quiere? bueno, si quieren empiezo yo tengo Bueno, gracias. solo alguna pregunta, algunos comentarios. Eh, Tuve la posibilidad bueno, hacerle mi evolución eh, a Miguel Ángel, y ahora la presentación que estuvo muy bien, y que gracias, eh, explicaste muy claramente. eh, Lógicamente que yo soy bióloga y estudio secuencias de inserción, por lo tanto, de alguna manera leo la tesis como futura usuaria del software o del programa. Entonces la pregunta viene desde el lado de un usuario, si querés, porque es también algo que me faltó por ahí en el manuscrito, o ahora también. Digamos, eh, qué tipo de secuencias de inserción encontró mayoritariamente y qué secuencias de inserción no encontró, porque hubo errores en el search, digamos. Entonces yo querría saber cuáles son, si yo tengo que elegir esta herramienta, digamos, si tengo que buscar secuencias de inserción, agarro mis genomas, el paquete de genomas y le corro y es Finder. Bueno, ahí tengo cierta certeza. Hay veces que con genes en particulares que a nosotros nos interesan, encontramos nosotros la secuencia de inserción y el programa por ahí no, pero bueno, son casos aislados. En este caso, con este pipeline, no sé si decirle pipeline o software o programa, Sí. ¿cuáles son las ventajas o las desventajas respecto de la herramienta más utilizada? Bien, esa es una muy buena pregunta. Las ventajas es que, digamos, es una herramienta no usuario dependiente, es decir,
una vez que se descarga el programa de GitHub, es muy fácil instalarlo. Es decir, una vez que ya, lo único que hay que hacer es, digamos, setear un directorio, es decir, crear un directorio, descargarlo, o sea, descargar el programa sobre ese directorio, y de ahí el siguiente paso es descargar los genomas que uno quiere obtener. O mejor dicho, donde uno quiere buscar secuencias de inserción. Esa es una de las principales ventajas. La segunda es que nos permite en un tiempo, digamos, corto, poder clasificar esa secuencia de inserción. Y la tercera, digamos, ventaja es, una vez que nosotros somos conscientes de que no es un método perfecto, que no puede ser propuesto como para gol estándar, como decíamos recién en la parte de perspectivas, tenemos todavía que clasificarlo, que utilizarlo sobre otras especies, somos conscientes, pero lo que sí puedo decir es que no demanda demasiado tiempo en ejecutar las clasificaciones, es decir, en devolverte un resultado como usuario. Nosotros lo que proponemos es justamente complementarlo a BLAST, es decir, de hecho está desarrollado el módulo que nos permite incrustar BLAST y pasarle los parámetros. Nosotros estos parámetros que utilizamos fueron los estándares para secuencia de inserción, pero esos parámetros también pueden ser ajustados por el usuario. Ujú. Entonces, esa también sería otra de las ventajas que podríamos, eh, también mencionar del programa. Ahora bien, como desventaja, estamos lejos, somos conscientes de nuevo, de proponerlo como un gol estándar. Eh, Estamos abiertos a cualquier tipo de mejoras y sugerencias. Y de nuevo, sabemos que necesitamos todavía desplegarlo sobre especies con las que todavía no fue probado. Nosotros recién, digamos, en esta etapa lo que hicimos fue incluir Escherichia coli. Y en esta etapa inicial lo que queríamos era ver si podíamos responder los objetivos iniciales, puntualmente aquellos objetivos particulares, si cumplíamos con el tiempo, si podíamos procesar bien los datos. Sabemos también además que las anotaciones genómicas no son también del todo certeras, que hay también un error que está ligado al operador. Entonces son como bastante, digamos, puntos o dimensiones a tener en cuenta. Lo que sí estamos satisfechos es que logramos contrarrestar y probar algoritmos que están incluso, digamos, propuestos en la literatura como SVM, como mencionábamos recién. Nunca habíamos visto, por ejemplo, cuando empezamos el trabajo, no habíamos encontrado en literatura trabajos que tengan que ver con la clasificación de secuencias de inserción per se. Siempre estaba ligado a las estructuras, a la estructura jerárquica, a la clasificación jerárquica mediante estructura de las secuencias. Con lo cual fue de alguna manera un buen punto de partida, porque sabíamos que no había casi nada publicado respecto a esto. Y Y tengo bueno, una consulta, porque en los genomas, sobre todo de gram negativas, pero también ocurre en un montón de gram positivas, hay un gran número de secuencias de inserción que se encuentran truncadas por otras. sí. ¿Esto lo vieron en algún momento? ¿Se fijaron si te toma la secuencia de inserción que está interrumpida y Eh, rota, que no sirve, como una entera, y la que entró también como otra? ¿Hay manera de verlo? la respuesta es no. No hicimos foco en ese tipo de eventos. Manera de verlo, yo creería que sí, es cuestión de tener los datos. Por ahí me imagino que al momento de, sobre todo, procesar las secuencias, de generar los atributos de las secuencias, creería que por ahí se puede empezar a trabajar, es decir, ver qué atributos, que de hecho también somos conscientes que no lo hicimos. Una pregunta válida es, ok, ¿qué atributos de los cámeros generados o de los n-gramas son los que tienen más poder predictivo? Bueno, eso es una consideración que nos encantaría también incluir en el trabajo, que me parece que viene más relacionado con lo que preguntás. Creería Bueno, que pueden seguir trabajando.
Sí. No está todo terminado aquí. No, seguro. Pero son buenas las sugerencias, igual. Bueno, no, después el resto son todas cosas como más, que tenía preguntas así muy específicas del texto, que no terminé de entender, algunas que las escribí, bueno, pero no hace falta discutirlas ahora, si querés después por mail te las paso. Excelente, gracias. Muchas gracias, estuvo muy lindo tu presentación. Gracias. Gracias, Sonia. Bueno, Marcelo, Diego, ahora quedan dos. Bien. Bueno, te dejo la palabra Bueno, como quieras, como quieras, dale, empezá vos. empiezo yo, bueno. Bueno, Miguel, muy bien, muy linda presentación, te felicito, felicito a tu director también. Em, Tenía algunos comentarios para hacerte. Algunos se superponen un poco con cosas que te había dicho Sonia. Eh, Me llamó no porque esté mal, sí, pero me llamó la atención, me gustaría que comentes un poco la selección de los 5 genomas de referencia, porque veo que ahí hay como entre esos 5 hay una preponderancia fuerte así de gamma proteobacterias y menos de otro. No sé eso cuánto te puede llegar a bueno, estaba Escherichia coli, así que está bien, pero no sé cuánto te puede llegar a influir la selección de la referencia sobre el entrenador y después sobre qué lo vas a aplicar, ¿no? Así que esa sería mi primera pedido de comentario. Ok. Sí, a ver, nosotros los genomas de validación los utilizamos con el objetivo de meter, digamos, de introducir genomas de referencia. Fueron básicamente probar la estabilidad del modelo, ya entrenado sobre secuencias de inserción. Sí, sí es cierto eso, estaban entrenados ya. Con lo cual, de alguna manera, ahí el objetivo era, ok, digamos, genomas reales, bien definidos y ya previamente utilizados, queremos ver cómo nos da el clasificador. Entiendo que sí, que al ser un genoma de referencia, un genoma de alguna manera real y no un dataset constituido y bien curado, podemos llegar digamos, pueden haber artefactos ahí, es decir, seguramente hay falsos positivos que son bien falsos positivos, que son independientes de una mala anotación por ahí, eh, los investigadores, pero sí, somos conscientes de que en los genomas de referencia, digamos, puede haber muchísimo ruido y pueden haber eh, errores en clasificación. Está. Digamos, está bien en el sentido que, bueno, vos usaste ahí para validar genomas que están emparentados con el que después usaste para hacer predicciones y está todo bien. Otra duda que tengo es, vos hiciste, que está muy bien, hay que hacerlo, un filtrado cuando armaste el dataset inicial de entrenamiento, hiciste un filtrado donde, bueno, hiciste una selección de las secuencias, digamos, las que no son de inserción, algún criterio de largo, algún criterio más. Eh, bueno, y usás eso para entrenar. Claro, obviamente después cuando uno quiere anotar un genoma entero, está lo que está, ¿sí? Eh, ¿Cómo pensás que eso puede impactar en el clasificador? Bueno, la pregunta es muy buena. Nosotros, digamos, de partida, omitimos todo lo que tuviera que ver con recombinasas y con secuencia de inserción porque no queríamos volver a agregar lo que ya teníamos. Sí es válido, y de hecho me lo pregunté, combinar varias otras fuentes de proteínas cristalizadas, porque nosotros, digamos, el objetivo fue construir un dataset de trabajo y de partida, inclusive fue un dataset balanceado. Eh, Sabemos que también podemos incluir otros conjuntos de datos también, como digamos, meterle, si querés, más ruido al dataset de entrenamiento y ahí realmente ver qué está pasando.
Eh, sí, es válido incluir otros datasets de otro tipo, otra fuente de proteínas que no sea PDB, ¿sí? Yo al momento en que cuando digamos, comencé a armar el dataset de trabajo, no encontré mucho, o quizás asumo el error, fue quizás la falta de expertise en el tema de búsqueda de bases de datos pura y exclusivamente de proteínas. Pero sí, claramente puede llegar a haber un sesgo. Ah, sí, después tenía un par, para que tenga una cosa más por acá. Bueno, aclaro que te había mandado unas cuantas Sí. pedidos así de aclaración que lo fuiste incorporando, así que eso ya está. No voy a volver sobre eso, obviamente. Eh, pero bueno, ahora en la presentación tenías, es medio de obsesión con cosas de visualización, así que tenías un gráfico, el gráfico donde vos mostrás los resultados sobre de los distintos algoritmos. Ah, Bueno, no, otro que tenés, el 25 me parece. sí, Esto que vos lo ponés, utilizás un gráfico de líneas, como sí. si hubiera alguna continuidad o algún orden. ¿Sí? Acá te conviene más usar un gráfico de barras, este, que, que va a transmitir mejor la idea de, bueno, estoy comparando cosas que son diferentes, son cosas discretas y no hay ninguna conexión, no hay ninguna continuidad entre ellos, ni ningún orden. ¿Sí? Por ahí pensando para un paper o algo así, representarlo mejor con un gráfico de barras Perfecto. alcanza. Después, había algo que te comentó Sonia y que me parece que es relevante, porque eso es que yo alguna vez que hice algún trabajo levantando genomas de bases de datos, para lo que yo necesitaba hacer, que era también no parecido a esto, pero era una búsqueda y tratar de clasificar secuencias, vimos que era muy dependiente de la notación. Sí, De hecho, vos sabés que buscábamos cosas mucho más finas, mucho más puntuales. Trabajamos con un dataset más chico que el que trabajás vos, pero buscábamos como cosas mucho más finitas. Tuvimos que reanotar todo. Sí, o sea, sí, tuvimos que decir, bueno, reanotamos todo, agarramos las secuencias de nucleótidos, reanotamos todo con el mismo método, no sé si va a ser mejor o peor, era un poquito mejor que el promedio porque algunos genomas eran un poco viejos ya y estaban anotados con métodos viejos, pero bueno, por lo menos tenemos todo esto uniforme y nos mejoró bastante. Por ahí, viste, sobre todo los que te están dando en el gráfico el que me mostrabas antes, el 29 o sí, ese, sí, los que te están dando resultados tan disonantes, sí. por ahí el problema no seas vos, el Es la problema sea nota. el otro, ¿no? Sí, Eso, fíjate. y sí, eh, coincidimos. De hecho, fue una de las, o sea, uno realmente toma dimensión de la anotación, de lo importante que es cuando trabaja con genomas anotados. Y sí, realmente vemos eso, vimos que es muy operador dependiente. Y mm, aún así me imagino que hay criterios entre los laboratorios de cómo se anota, pero bueno, es algo que sí existe en este tipo de datos. sí, eso, claro, y ya cuando estás trabajando con estos números no te podés poner a anotar vos, porque aparte sería como también, entre comillas, medio deshonesto, ¿no? Porque si uno esto lo quiere ofrecer para que lo Sí, use cualquiera, bueno, ¿qué le vas a pedir? Que vuelva a reanotar como reanotaste vos para que le coincida mejor, así que, pero, pero por ahí es algo, viste, para explorar y pensando en el usuario avisar, decirle, ojo, esto nosotros recomendamos tal método de anotación o las secuencias que nosotros levantamos mayormente están anotadas con tal método, con tal otro, sí, una cosa así, por ahí de un disclaimer, ¿no? De ojo con lo que estás, que puede haber problemas del lado de la anotación. perfecto. Y después, por ahí ya esta es la última. Vos comparás contra Blast, que es súper razonable, es el estándar. Por ahí, de nuevo, pensando en una publicación,
podés hacer una comparación también contra otros métodos tipo BLAT o Diamond, viste que no son tan precisos, pero bueno, son mucho más rápidos, viste, como Oh, tener no te digo una comparación más honesta, porque no lo es, porque vos podés tranquilamente dejar solo Blast, pero decir, bueno, reconozco también que hay otros métodos que se usan en el área, que ya están reconocidos, y ya te digo, normalmente a veces cae un poquito la precisión, la calidad del alineamiento, pero la verdad es que son muy rápidos. Entonces, bueno, y también funcionan con cámeras, entonces estás como oh, comparando dentro del mismo campo, ¿no? Eh, y nada más, eso es todo. Muy, muy buen trabajo. gracias, Marcelo. Bueno, gracias, Marcelo. Bueno, Diego, ahora sí. Ahora sí, a mí siempre me gusta ir último. Esa es la... Bueno, primero que nada, felicitarte, Miguel, muy lindo, muy interesante el trabajo. Creo que es una herramienta que puede ser complementaria al BLAST, considerando que cada vez hay más genomas, ¿no? Entonces, que tenga una alta procesibilidad o una rápida procesibilidad es importante, creo. Eh, Después te voy a mandar algunas cuestiones de edición, viste, que yo soy medio obse con esa parte, que no lo mando al final por si surge o si surge algo que lo resolves ahora durante la tesis con la presentación. Así que después te envío algunas a detalles, son generalmente. Tenía alguna pregunta, una relacionada a lo que comentó Marcelo con respecto al entrenamiento, cuando usás la base, cuando generás esa base de IS y no IS. En el texto decía que la longitud de las IS, la media y la mediana era mayor, Oh, el doble, la mediana, sí. que las no IS. Entonces, yo también soy un poco más del lado de la biología, así que quería saber si esa diferencia en las medianas o en las medias, porque en ambos parámetros era mayor, te podía afectar cuando hace la extracción de los atributos, Esa esa es una buena diferencia. pregunta. Nosotros, yo creo a ver, la respuesta es sí, seguramente puede afectar, pero a la vez nosotros, dentro de la optimización de parámetros, lo que buscábamos era obtener una medida única para los valores para los valores del rango de enegramas. Ujú, Entonces, todos los enegramas obtenidos tuvieron el mismo rango, entre 2 y 3. Entonces, independientemente de la longitud que tenga la secuencia, todos pasaban por el mismo proceso, ¿sí? Y se generaban, es decir, para el número para la longitud del enegrama obtenido, siempre fue igual para todos. bien, Y lo que cambió, no obstante, fue, por ejemplo, la frecuencia de los enegramas obtenidos. Eso sí. bien, bien, perfecto. Y escúchame, otra duda respecto a la base de las IS, de las secuencias de inserción, vos las bajaste del IS Finder. Sí. Cuando haces la descarga, baja, porque hay secuencias de inserción que solamente contienen la transposasa y algunas IS tienen genes accesorios. Cuando hace esa descarga, ¿descarga solamente los que son transposasas o también hace la descarga de esos genes accesorios que pueden estar en algunas IS particulares? Nosotros solamente tuvimos en cuenta las que tienen transposasas. Bien, o sea que solamente bajaron aquellas secuencias que tienen solo transposas. Exacto, sí. Bien. Eh, Igual, ahí déjame acotar ahí, sí. Diego, una cosita, que el dataset, o sea, realmente hay que curarlo con muchas ganas, porque no es algo simple de obtener un formato, digamos, tabular donde uno diga, ah, bueno, acá está la secuencia. Yo tengo un script ahí, si querés, no sé, algún día te lo comparto como para, si querés ejecutarlo sobre ese dataset de FASTA y poder No, tener. porque digo, a ver, entiendo, es re complejo lo que hiciste, son muchos datos, muchas secuencias, pero bueno, viste, también
Lo que pasa cuando uno trabaja con tantos datos es también eso, si no está, no sé, por eso te consultaba si tenían la precaución de considerar solamente las transposasas o otros genes que pueden estar dentro de una secuencia de inserción, por lo menos las que están cargadas en el DSFinder. Pero nunca hice la descarga así masiva, por eso no sabía si solamente descarga el FASTA de la transposasa o también de los genes accesorios. Porque eso si estuviese haciendo la descarga de los genes accesorios te podría estar incorporando algún tipo de ruido, ¿no? Bueno, nada, yo con eso estoy... Perdón, ¿puedo hacer, ¿puedo decir algo Sí, adelante, o adelante. preguntar? No, que también para la descarga tuviste en cuenta la transposasa completa, ¿no? Sí, Y también tenés los inverted repeats y cuando acaba de ocurrir la inserción todavía tenés los direct repeats. Los direct repeats no se tienen en cuenta, o los inverted repeats tampoco, es solamente la presencia o ausencia de transposasa. sí, fue el único criterio que tuvimos en cuenta, presencia o ausencia. Bueno, en ese caso, todo lo que las truncadas no van a estar macheando, no las vas a pescar, porque está la transposasa truncada en general. En el caso de estos eventos que te digo que son bastante frecuentes, Ah, ok, eh, eso es para tener en cuenta entonces. me parece, si tenés en Para- cuenta la transposasa completa. Pero ah, bueno, hay un montón de variantes, la verdad que sí, no, es muy fascinante, sí. sí, el maravilloso mundo de las IS. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel, te Bueno, felicito. Gracias. gracias, jurados. Y bueno, el paso siguiente sería, bueno, poner su calificación a esta tesis, para lo cual tienen ahí abajo un breakout room al que accederían los jurados. Y, y bueno, no sé si Marcelo, vos tenés presente la calificación, si no se las mando. Bueno, entonces ustedes pasan y nosotros mientras podemos pausar, o sea, no entendemos que en el breakout room no se graba nada, así que es privado y todo lo que se hable ahí nosotros no nos vamos a enterar. Y después vuelven a la principal y le dan su nota a, a Miguel. Bueno, allá vamos. Bueno, entramos Bueno, ahí. Sí, sí, por favor. De hablar bien. Ahora sí. Y después manda las masitas, Mike, por correo. Sí. Estás muteado, Marcelo. Marcelo, Está Marcelo, muteado. Marcelo. Marcelo, estás muteado. Lo vemos hablar y... no sé, Ahí vuelvo está. y cambio y estoy... Bueno, perdón. Bueno, Miguel, felicitaciones de nuevo y decidimos que la nota es sobresaliente. Así que Muy bien. bueno, Ah, bueno. gracias. Bueno, un Vamos, Mike. aplauso. Gracias. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. ¿Vas a Vamos hacer el arriba. doctorado ahora? No, no, creería que no. No por, al menos en el corto plazo, no. Pero me ¿En gustaría. dónde estás ahora? Desde dónde transmitís? Estoy transmitiendo con calor desde Atlanta. Ah, Sí. Qué bueno. muy bien. Bueno, ¿Tenés bueno. planes de Bueno, quedarte? Bueno, bueno. muchas felicitaciones, mucha suerte Felicitaciones. en lo que viene. Muchas gracias de Gracias, nuevo. jurado. Todo Muchísimas maravilloso. gracias Andrés a... también. Sí. Muy interesante. Gracias al jurado. No, Sí, yo les quería decir que anoté muchas de las cosas y que algunas las estuvimos hablando y porque pensando en el artículo que con Germán y Miguel venimos, viste, porque estas cosas si no las terminás de cuajar en algo, es como, más allá de sí, la maestría, que totalmente. obviamente tiene un valor. Así que, nada, darle utilidad, hacerlo correr y ahí es donde la gente empieza también a aportar y los comentarios estuvieron muy buenos. Algunos te digo que fueron objeto de discusión interna,
Y lo saldamos así, pero lo vamos a seguir trabajando Vamos a seguir trabajando. para ver si lo publicamos y termina. Así que muchas gracias por el tiempo y por los comentarios. Bueno, y de nuevo, Bueno. felicitaciones a los directores también. Sí, Sí, muchas felicitaciones. felicitaciones. Gracias. Muy bueno. Bueno, Bueno, gracias. Bueno, bueno, Nos vemos. muchas Chao, gracias hasta luego. tengan buen día. de parte de la maestría, muchas gracias a los jurados por su tiempo, por haberse acomodado, bueno, a los distintos tiempos que tuvimos. Te Bueno, mandan acá felicitaciones. están saludando a Miguel. Y bueno, damos con esto cierre a esta presentación, esta defensa, y bueno, y nuestras felicitaciones también para Miguel. Gracias, gracias a todos. Hasta Gracias. Hasta luego. luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao. No, muchas gracias. Gracias, chao.